teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré aún, permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús. Amén. Hasta ahí nada más le damos a la lectura. Damos gracias al Padre, gracias al Hijo, gracias al Espíritu Santo, el bienvenido Espíritu de Dios, una vez más en este lugar, pues darnos este alimento espiritual que tanto necesitamos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Le damos gracias al Señor. Así que esta carta que estamos viendo, la carta de los Filipenses, estamos viendo que Pablo escribe esta carta a los Filipenses cuando él estaba en prisiones en Roma. Ay, Padre, va a empezar el Espíritu Santo a hablar. Pablo escribe esta carta a los Filipenses cuando él estaba en Roma, estaba en prisión. Y esta carta nos dice que es una carta de gozo o es una carta de alegría que le escribe a los Filipenses Pablo, aún estando Pablo en una situación crítica en su vida, estando preso en Roma. Escribe esta carta con gozo diciéndole a los Filipenses: hermanos, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decía Pablo, si vivo en la carne, no sé qué escoger, porque vivir en la carne es para vosotros, yo seguir dándoles ese alimento espiritual, y si morir en Cristo sería mucho mejor para mí, dice Pablo. Morir sería mucho mejor porque sé que partiré a la presencia de Cristo. Entonces esta carta que escribe Pablo desde Roma, escribiendo en una situación crítica de su vida, por causa del Evangelio, por causa del Evangelio de Cristo, Pablo está escribiendo esta carta a los Filipenses gozoso, porque es una carta, nos dice que es una carta de gozo, de alegría, que se siente gozoso en la forma que le está escribiendo y en la forma que él se siente preso en Roma. ¿Quién se va a sentir gozoso? ¿Quién se va a sentir con alegría estando preso? Nadie, ¿verdad? O estando en una situación crítica de su vida. ¿Cómo se siente usted o cómo me siento yo cuando nos sentimos en una situación crítica en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos como que se acaba todo, como que ya no queremos seguir, como que la situación empeora, como la situación sigue difícil en nuestra vida. Por eso le decía que el Espíritu Santo nos empieza a hablar cuando nos sentimos en una situación difícil de nuestra vida. No estamos completamente de tener ese gozo en Cristo Jesús. No nos sentimos gozosos en Cristo. Y es aquí donde hace la diferencia Pablo, escribiendo con gozo a los filipenses desde la cárcel en Roma. Nosotros, a la verdad, para la vida de Pablo que él hizo y habló del Evangelio, no le llegamos casi a nada a Pablo. Por las aflicciones de Pablo, por la necesidad que tenía, por las persecuciones y los padecimientos en la vida de Pablo. ¿Cuántas cosas no sufrió y padeció por causa del Evangelio? Dice aquí las Escrituras. Pablo, muchas cosas padeció por Cristo Jesús. Nosotros padecemos, no hermano, nosotros estamos en la gloria. No padecemos tanto como este siervo del Señor. Y aún así las cosas pequeñitas vienen a ser tribulaciones grandes para nosotros. Que apenas podemos con la situación. Que apenas vamos caminando con una cara de amargura.
que se nos nota en nuestra cara, en nuestro reflejo, se nos nota el gozo de la amargura. Que son cosas pequeñitas que Pablo, les digo, no llegamos ni a los tobillos a Pablo de la situación que vivió Pablo. Pablo, con esta carta nos dice que a los filipenses se le escribe con gozo, es una carta de alegría que Pablo está escribiendo. Hermanos filipenses, gócense, porque me siento gozoso porque yo he escuchado, dice, que ustedes permanecen en la fe en Cristo Jesús, de lo que yo les he enseñado. Pablo está hablando también en esta carta diciendo, hay algunos por ahí que están predicando la palabra de Dios, de Jesucristo. Unos predican, dicen, por envidia, otros por contienda, otros por tantas cosas, dice. O sea, esa gente que está diciendo Pablo, se lo vamos a leer para que dice aquí en el versículo 14, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, le está diciendo Pablo, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos hermanos, dice, cobrando ánimos en mis prisiones, dice, hay algunos hermanos que se atreven a hablar mucho más sin temor la palabra de Dios, estando Pablo preso. Y luego sigue adelante en el 15, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero dice el versículo 17, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. En el versículo 17 nos dice que Pablo dice de esta manera, que hay otros que predican por amor, sabiendo que está puesto para la defensa del Evangelio. Pero los versículos 15 y 16 dice que hay algunos que anuncian a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Quiénes son los que predicaban a qué? Nos dice Pablo, hay unos que predican por contienda y envidia, se puede decir. Hay unos que están predicando del Evangelio. ¿Por qué Pablo hablaba de esto? Porque esa gente que estaba predicando de Cristo, tratando, dice esa gente, de añadirle más aflicción a Pablo en la necesidad o en la prisión que tenía. Bueno, dice que hay algunas personas que predican por contienda, por envidia. Eso quiere decir que Pablo dice que aquellos que están predicando esta palabra de Cristo por contienda o por envidia, queriéndose asimilar a Pablo de lo que traía de parte de Dios. En otras palabras, esas personas que están predicando por envidia hoy y contienda, se quieren semejar al ministerio que Dios le ha dado a otro. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque aquellos tienen un ministerio, ellos también están predicando. Pero Pablo dice a los finales de los versículos de aquí, pero aún así de todo esto, aunque lo prediquen por envidia, lo prediquen por contienda, lo prediquen por no buena voluntad, la palabra de Dios se sigue predicando. Entonces, a esas personas que está hablando Pablo, está diciendo que se quieren asimilar a Pablo lo que Pablo traía de parte de Dios. O sea, en otras palabras, similando el ministerio de Pablo, predicando a esas personas por contienda y por envidia. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos versículos. Porque muchos predican la palabra de Dios, no porque la quieren predicar de buena voluntad o por amor, sino que se hacen, en otras palabras, quieren serse similar a Pablo, se querían ser similar a Pablo en aquel tiempo. Porque Pablo traía eso de parte de Dios, de hablar la palabra. Pero traía ese ministerio de parte de Dios. Estoy diciendo que ahora los que predican por envidia, por contienda, porque quieren ser igual que las personas que traen el llamado de parte de Dios. ¿Sí me entienden?
Eso es lo que está diciendo las Escrituras. Que aquellos hombres en el tiempo de Pablo también estaban predicando a aquella gente, dice, por contienda, por envidia, por coraje. ¿Por qué? Porque querían asimilarse al ministerio de Pablo. Yo les voy a decir algo. Cuando alguien trae un llamado de parte de Dios, trae un ministerio de parte de Dios, no te puedas asimilar tú a la persona, no te asimiles. No te asimiles, no seas querer ser igual que él. Eso lo aprendemos en la palabra porque aquí está diciéndonos Pablo. Hay algunos que predican a Cristo por amor, por amor. Luego hay otros que lo predican por contienda, por envidia. Y por muchas cosas lo predican porque quieren similar al mismo ministerio que trae la persona. Y uno no debe de ser así, hermano. Como estos hombres habían allá en aquel tiempo de Pablo. Pablo lo hacía porque traía ese llamado de Dios, traía ese don de parte de Dios, hablarle la palabra, porque fue escogido, como dice la Escritura, para hablarle a los gentiles, a los reyes y a las naciones. Lo traía de parte de Dios. Y hoy lo que hace la gente también predica a Cristo. Y gloria para el Señor, como dice Pablo, de todos modos Cristo sigue siendo predicado. Porque hay algunos que predican y están queriendo asimilarse al ministerio de otros. Y no es así, no es así. Entonces, por una parte, Pablo hace este escrito a los filipenses, pero también dice Pablo, aún ellos me quieren añadir más aflicción donde estoy yo, porque yo estoy escuchando, yo estoy oyendo lo que ellos están predicando, pero no lo están predicando por amor. Como dice, aquí hay unos que lo predican por amor y de buena voluntad, pero ellos lo están haciendo en otra forma muy diferente a lo que es por amor. Amén. Entonces, sigue hablando Pablo y el versículo 18 dice, fíjense que dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretextos, o por verdad, Cristo es anunciado. Y esto me gozo y me gozaré aún. Se dan cuenta que esta carta está hablando de un gozo, de un gozo en Pablo, aún estando en prisión. Y sigue diciendo las Escrituras, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Entonces, del versículo 21 nos dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficio de la obra. Ok. El versículo 22 nos dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Está diciendo Pablo en esta palabra, si nosotros también estamos vivos aquí, si hoy estamos vivos y estamos recibiendo la palabra, así como Pablo nos dice, que si nosotros estamos vivos, entonces seríamos algo, estamos en la carne y estamos vivos, entonces sería un beneficio para nosotros, para la obra de Dios. O sea, para el trabajo de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Si entonces el Señor me permite vida en la carne, en la vida que estoy viviendo, entonces que sea para mí un beneficio para la obra de Dios, para seguir trabajando en la obra de Dios. Pero si llego a morir, dice Pablo, para mí es mucho mejor ganancia, porque sé que estaré en las manos de Dios. Pero si todavía Dios no nos quiere levantar, entonces dice Pablo, también para nosotros, entonces para nosotros también es un beneficio estar aquí, pero trabajar para la obra de Dios. No podemos estar viviendo, como dice Pablo, estamos viviendo y estamos viviendo de oquia, estamos viviendo de oquia, nada más por vivir. Dice Pablo, si yo no muero, ¿Sí me entiende, hermana Sandra? Dice Pablo, si yo no muero, le dice a los filipenses, para mí es un gozo, entonces, para mi beneficio es servirle al Señor ahora que estoy viviendo. Pero si muriera, dice Pablo, para mí estaría mucho mejor, porque estaría en la presencia de Dios. Ya me iría de aquí de ustedes. Pero como todavía sigo y el Señor me permite, para mí es un gozo todavía
servirle al Señor. Servirle al Señor. Entonces, si hoy estamos aquí nosotros, tenemos que servirle al Señor. Estamos viviendo en la carne, estamos viviendo en vida. Entonces, para nosotros que sea un beneficio servirle al Señor. ¿De qué forma? Pues pregúntele al Señor qué le quiere servir. ¿Se ha preguntado usted o no se le ha preguntado? No, ni se le ha ocurrido, ¿verdad? ¿Para qué así estamos bien sentados en la silla? Ni que nos moleste el Señor, ¿verdad? ¿Para qué le preguntamos? ¿Se da cuenta cómo Pablo nos está diciendo aquí en las Escrituras? Si Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, pero ahora sí dice Pablo en estos versículos, pero si sigo viviendo aquí, ahora sí ya no sé qué escoger. Ya no sé qué escoger, si bueno, pero si vivo aquí hoy en la carne, que sea para mí un beneficio para la obra. No es para que Pablo anduviera dando vueltas allá en Roma, anduviera dando vueltas en Corintios, anduviera dando vueltas en fin. No, está diciendo Pablo, yo quiero servirle a Cristo si estoy viviendo aquí en vida. Me está permitiendo. Y si a nosotros nos permite, entonces nosotros también tenemos que ver en qué podemos servirles al Señor. Por amor al Señor, por amor a Dios, pregúntele al Señor en qué le puede servir al Señor. Porque hace rato le mencioné, ¿le ha preguntado? Ni siquiera le ha preguntado. Ni siquiera le ha preguntado en qué te puedo servir, Señor. ¿Verdad? Y tenemos que hacer, si Pablo nos está diciendo con esta palabra en los Filipenses, si nosotros quedamos vivos, entonces vamos a quedar vivos aquí de chulos, nomás viéndonos uno con otro. Y así nada más nos la vamos a ir llevando. Pablo está diciendo, bueno, si yo vivo en Cristo Jesús, que sea para mí un beneficio para la obra. ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿En qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para tu obra? Ay, Padre mío, empieza a hablar el Señor. ¿Qué podemos hacer para la obra de Dios? Por amor al Señor. ¿No hemos preguntado eso? No, vuelvo a repetir, ni siquiera le hemos preguntado eso. Y es necesario preguntar. ¿Qué hago, Señor? Ay, Padre mío, cuando uno le pregunta al Señor, el Señor le va a dar respuesta porque no es mudo. El Señor le va a contestar y le va a hablar. Pero si nosotros ni siquiera le decimos en qué te puedo servir, estamos viviendo aquí nomás por vivir, estamos oyendo nada más por oír la palabra, estamos sentados nomás por estar sentados. Por eso las Escrituras nos señalan, cuando Jesucristo nos dice la palabra, pasa buen siervo fiel, en lo poquito me fuiste, porque Jesús no sé qué, en lo poquito me fuiste fiel. No está diciendo Jesús, en lo mucho, no, en lo poquito me fuiste fiel. Entra al gozo de tu Señor. Pasa al reino de tu Señor. Porque en lo poquito me fuiste fiel. En lo poquito que tuviste aquí en la tierra, me fuiste fiel. Pásale al gozo de tu Señor. Pero si ni en lo poquito le queremos preguntar, ¿qué haremos para ti, Señor? ¿Qué hago yo para ti, Señor? A ver, Señor, dime qué hago. ¿Qué estoy diciendo con esta palabra que Pablo dice? Si yo me quedo aquí en la carne, que yo me quedo aquí, que el Señor me está dando la oportunidad, entonces que sea un beneficio para mí. Servirte de nuevo, seguir caminando, servirte, mientras yo esté aquí en la carne, que esté vivo, dice Pablo. Aún en esta situación Pablo se encontraba preso, le vuelvo a repetir,